Bueno, perfecto. Ahora sí, bueno, siendo las 6:05, para ser respetuoso con los horarios, vamos a dar comienzo. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectarse en este segundo encuentro del ciclo de capacitación para concejales y dirigentes. Hoy vamos a estar de la mano del docente Joaquín Pinotti, abogado, magíster en Administración y Políticas Públicas y magíster en Derecho Administrativo. Es docente e investigador universitario, especialista en auditoría gubernamental y control interno, y cuenta con más de 17 años de experiencia en organismos públicos. Actualmente está a cargo de la auditoría interna del Instituto Nacional de la Música y desde el 2024 forma parte del cuerpo docente de la Escuela Nacional de Dirigentes. Así que vamos a tener el placer de contar con Joaquín para dar la capacitación de hoy. Les pedimos a todos si pueden aguantar las preguntas, hacerlas por el chat o al finalizar para no interrumpir a Joaquín. Y sin más, Joaquín, te doy la palabra y agradecimiento extensivo de Jimena de la Torre, la titular de la Escuela Nacional de Dirigentes, por contar con vos el día de hoy para esta charla. Gracias a todos y quedamos a disposición para la próxima charla también. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Micaela. Muchas gracias a Jimena y a toda la Escuela de Dirigentes que en colaboración con la Conrad me siguen dando la oportunidad de brindar esta clase. Gracias a todos los que están del otro lado del Zoom en este día, creo que particular para todos los argentinos y a seguir adelante con lo que nos toca llevar. Con orgullo, digo, ¿no? Y con la frente en alto. Dicho esto, esta clase lo que viene a ver, la idea de esta clase yo la di en años anteriores desparramada en tal vez en 4 o 5 clases, que era cómo se financia el Estado, el presupuesto, cómo se controla, los organismos de control, la transparencia, el acceso a la información pública. Y en esta reformulación de programa y de público también, mi objetivo es hoy poder brindarles a ustedes una capacitación que les sirva para su ámbito local. Digo, ¿no? Esto es, si bien tiene una mirada nacional, yo creo que desde lo nacional, que es lo que cuando hablamos de Estado, podemos pensar en un Estado nacional grande, en el rol también que hoy nos toca ocupar como espacio político. Pero desde lo local también sirven varias aplicaciones, no solamente de conceptos, sino también de fuentes de información nacional que repercuten en sus territorios, digo, en sus territorios locales. ¿Cuál es, dicho esto? La hoja de ruta es entender qué es un presupuesto, cómo se financia, cómo se controla ese presupuesto o qué insumos existen para que nosotros como ciudadanos, como dirigentes, podamos controlar. Segundo, y en un segundo o cuarto, quinto eje, como dice esta slide, digo, poder entender quiénes tienen hoy el rol de controlar, cómo pueden generar insumos, qué insumos generan que nos pueden servir y también desde qué otros buenas prácticas o instrumentos de integridad y transparencia podemos proponer para nuestro ámbito local, regional o local, o podemos utilizarlos como herramientas para controlar lo que sucede desde el ámbito nacional en nuestros territorios y nuestras provincias. Todas las preguntas háganlas por el chat. Digo, a mí yo voy a ir tratando de leer cada tanto el chat, pero no se queden con ninguna duda. Habrá cosas que tal vez no sepa responderlas, pero estoy acá para que continuemos por fuera de esta clase. Digo, eventualmente si hay algo que profundizar, sin problema lo podemos hacer. Dicho esto, arranquemos. ¿Qué es el presupuesto? El presupuesto es ese instrumento de finanza pública que va a poder determinar o predeterminar cuáles son los recursos que va a tener un Estado, nacional, provincial o local, y cómo los va a gastar. Digo, es una hoja de ruta de lo que va a ingresar y de los gastos que se van a efectuar. Obviamente que tiene que tener fundamentalmente la ley de presupuestos, digo, ¿no? Como ese eje normativo y esa ley de leyes, como llaman, como suelen llamarla, por la que va a entender va a ser el camino procedimental para
para poder entender lo que un Estado, un gobierno y un Estado va a terminar, va a buscar como fuentes de financiamiento y como destino de su gasto. La idea fuerza, refuerza esta filmina, es no hay gasto público sin una ley previa, sin una ley presupuestaria. De hecho, si estuvieron siguiendo algunos debates públicos de la semana pasada, si no me equivoco, eh, el presidente actual, Milei, quiere utilizar y copiar el modelo del shutdown del gobierno y del Estado norteamericano. ¿Qué significa, qué es eso para que ustedes lo entiendan? Nosotros aprobamos o no, digo, porque hemos pasado 2 años prorrogando un presupuesto desde el 2023, digo, pero cercanamente a antes era más en agosto, hoy puede ocurrir tempranamente en un julio y después repetirse en un octubre y un noviembre. Existe un DNU, ya no ley formal del Congreso, sino una facultad ejecutiva de ejercicio de una función legislativa, como es el DNU, que amplía la ley de presupuesto original, sea la sancionada por el Congreso o en ese caso era la prorrogada automáticamente ante la falta de ley de presupuesto. Entonces, este proyecto, y me voy un poco de tema, pero la idea es para que lo entiendan, tal vez en un debate más público y más presente, es que una vez agotado las previsiones presupuestarias de una ley originaria, no se debería seguir prorrogando, salvo que hubiese mayores ingresos. Y esto es, se gasta en la medida de lo que ingresa para mantener un punto de equilibrio fiscal. Eso es un poco para graficarles el debate anterior. Pero básicamente, desde la normativa, desde lo económico, el presupuesto es el instrumento que nos permite conocer de dónde se va a nutrir de recursos el Estado y cómo los va a gastar. Y que requiere, obviamente, un elemento esencial que es una ley ley del Congreso, de la legislatura local, del Consejo Deliberante, pero puede en algunos sistemas, como el nacional, ser una prórroga del elemento anterior. ¿Cuál es el...? Hoy está básicamente lo que se conoce presupuesto por programas. Ahora vamos a ver después los detalles de la estructuración de eso, pero el presupuesto no, se orienta a la consecución de programas que además tienen asociado lo que se llama metafísicas, es cantidad de eh, personas capacitadas, cantidad de denuncias tomadas, cantidad de vacunas distribuidas o aplicadas, cantidad de escuelas construidas, etcétera, etcétera, como metafísica, pero tiene un proceso de formulación, de discusión y sanción en el ámbito del poder legislativo, de una ejecución en un ejercicio fiscal por parte del poder ejecutivo, un control de diferentes aspectos que vamos a ver y una evaluación final de ese impacto presupuestario, digo, ¿no? El control puede ser, va a ser obviamente previo en la formulación, concomitante en su ejecución y posterior a través de la cuenta de inversión y después poder hacer una evaluación técnica, económica, contable o política, digo, hacer ese tipo de evaluación política sobre si el presupuesto logró esos objetivos que se había puesto en esos programas donde tienen objetivos, donde tienen metafísicas. Tienen un marco normativo a nivel nacional basado en la Constitución, la fuente del Tesoro, el artículo 75, la emisión del presupuesto en sí mismo, el control externo a cargo de la Auditoría General de la Nación y el presidente de la Nación y el jefe de gabinete como no solamente quienes elevan el proyecto de presupuesto, sino que además quien ejecuta la ley aprobada. La decisión administrativa número uno del jefe de gabinete de todos los años es la distribución presupuestaria de la ley aprobada anteriormente. A nivel nacional, y tal vez ustedes encuentren tal en o busquen a nivel local eh, su correlato, van a encontrar una ley de administración financiera. Por ejemplo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires es la ley 70. Básicamente todas están estructuradas en lo que es un ejercicio fiscal que empieza entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, que hay una oficina que centraliza la información y que tiene que ser
donde nosotros podemos ir a buscar esa información, digo, ¿no? Donde nosotros nos tenemos que hacer de esa información. En este caso, a nivel nacional lo van a escuchar como la ONEP, la Oficina Nacional de Presupuesto, y es donde, che, quiero saber cuánto se está gastando en mi provincia, quiero saber en qué está gastando. Tengo un organismo fuerte en mi provincia, como el Instituto Nacional del Vino en Mendoza. Bueno, ¿qué está haciendo? ¿Hacia dónde va? Digo, ¿no? El Yemat, no me sale el nombre, pero en lo que es en otras provincias como Catamarca, digo, siempre hay impactos o correlatos nacionales en ámbitos locales y tal vez la ONEP es el mejor lugar para que uno pueda hacerse esa información contable y financiera y presupuestaria. La 24156 tiene varios sistemas, que es el sistema de presupuesto, el de contabilidad, el de tesorería y el de crédito público. Básicamente, el presupuesto va a vincular lo que es contabilidad y tesorería en términos de registración, contabilidad en términos de registración de las transacciones financieras en ingresos y egresos, tesorería en lo que es pagos y fondeo, y el crédito público para lo que es deuda pública. Pero todo está vinculado en una sola unidad. ¿Cuál es la función del presupuesto? Como les dije, el plan de gobierno, ahí van a ver las prioridades políticas y sociales. Digo, en la ciudad creo que algo que siempre hemos hecho bien es poder cuantificar cuánta plata está destinado a gasto social por sobre gasto operativo, digo, ¿no? Como siendo educación, salud y tal vez parte de seguridad, pero educación, salud y desarrollo social, los tres principales indicadores de hacia dónde va el gasto social y ha llegado a tener el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 2011 y 2015, 7 de cada 10 pesos invertidos, por lo cual habla. También podemos ver lo que es la inversión real en infraestructura, no solamente mantener, sino poder llegar a hacer inversión en infraestructura, y eso habla de un instrumento económico, porque también puede medir la actividad del país y cómo incide en el sector privado. Es un mecanismo de control que tienen ustedes como dirigentes, tenemos todos como dirigentes políticos, pero lo tienen también aquellos que ejercen funciones legislativas. Y además es una norma habilitante en términos jurídicos de la misma manera que no hay ley, sin ley previa no se puede recaudar, sin ley previa no se puede gastar. Tiene diferentes principios que hablan a la universalidad. Todo lo que recauda y todo lo que gasta el Estado tiene que estar en ese presupuesto y si no está, tiene que irse a una ampliación. Estas normas que yo les digo que van ocurriendo entre una y dos veces por año conforme aumentan el volumen de ingresos y aumenta eventualmente el volumen de gastos. La unidad, hay un solo presupuesto para, vamos a decir en términos de principios, digo, deontológicos, digo, o axiológicos, hay un solo presupuesto para toda la administración pública. Hay fondos extrapresupuestarios, digo, no voy a negar la existencia de fondos extrapresupuestarios, pero existen, son los menos, son la excepción a la regla. Para las provincias norteñas, el Fondo Especial del Tabaco, lo que se recauda en función del impuesto al tabaco es extrapresupuestario, tiene una gestión aparte, pero por suerte tiene sistemas de controles que también permiten verlo. Pero por poner un ejemplo, digo. Después tiene que ser claro, tiene que ser anticipativo, tiene que ser lo más fidedigno a lo que se estiman, a esas tanto anticipación como exactitud. Anticipación habla de la previa, exactitud en la realidad y en el gasto posterior. A los auditores, una de las cuestiones que nos gusta marcar es la sobre y subejecución, pero no como desvíos salvo que, ¿para qué sirven marcar esos desvíos? Para marcar o una falta de anticipación o de exactitud en el presupuesto o claramente una inacción de determinado organismo, digo, ¿no? Que no está ejecutando, que tiene su gestión pública eminentemente paralizada o bien porque ha desbalanceado o no ha precisado lo que es gasto en procesos de apoyo de lo que son procesos sustantivos. La especialidad y la publicidad hacen de primero público, como les digo, vayan a MECON, pongan Oficina Nacional de Presupuesto, indaguen todo lo que quieran indagar. Entenderlos va a ser otra cuestión, pero me parece que dentro de todo, esto de claridad como lenguaje uniforme y accesible, le podríamos decir que está cumplido
mayormente, digo, ¿no? Porque no es difícil entenderlo para cualquiera que se lo proponga. Y la especialidad es que cada gasto tiene que estar registrado conforme, cada recurso y cada gasto conforme su naturaleza. ¿Para qué nos va a servir? Para tener claridad en las funciones de que un presupuesto para qué sirve, para que saber qué hace cada uno, qué programa se ejecuta, qué metas tiene que cumplir con ese programa, a qué está orientada no solamente los recursos del pueblo cuando los se recaudan, sino también eh, hacia dónde se destinan. Eh, Permite hacer una evaluación independiente. Esto no solamente los controles que ejerce el propio Estado en cualquiera de sus poderes, ejecutivo y legislativo fundamentalmente, sino también la evaluación independiente que podemos hacer como dirigentes políticos, como oposición, mayormente como oposición, desde la academia, desde el del tercer sector. Perdón. También, ¿cuáles son las variables? Bueno, ya llegamos a decir, che, estas son todas las funciones, tienen que cumplir todos estos principios. ¿Cuáles son, cómo se empieza a formular? Primero tenemos eh, la idea de una centralización normativa y una descentralización operativa. La descentralización operativa puede ser levemente en la parte de formulación, es fuertemente en la parte de ejecución, digo, ¿no? Porque gastan las jurisdicciones. En la formulación hay una pauta unificada que es la GAEP, que son el grupo de apoyo de la formulación y estructura presupuestaria, estructura presupuestaria es, que dice, mira, tenés un cronograma de presentación del presupuesto, tenés una forma de reflejar los ingresos que vas a recibir, una forma de reflejar los egresos que vas a recibir, y todo lo maneja la Oficina Nacional de Presupuesto con, como les decía, una descentralización operativa del presupuesto, donde además, ojo, nos va a encontrar con variables macroeconómicas, con proyecciones eh, de un PBI, si va a crecer o no va a crecer el país, la inflación que va a tener y el valor del tipo de cambio. A veces esto puede ser más para más para la tribuna que para otro lado. En este sentido, a lo que voy es, eh, tiene que fijarlas, sí, sirve fijarlas. A veces sirve más para dar una señal de esperanza, digo, ¿no? O un plan positivo. Nunca nadie puso una variable negativa, digo, nunca nadie puso el dólar se va a ir a 2000, digo, ni mucho menos, pero sí sirve para saber y después va a servir para ver y a juzgar ese gobierno por el cumplimiento de esas metas en este caso ya es en cuánto nos desviamos, digo, ¿no? No en el cumplimiento exacto y fidedigno de las metas. Los recursos tributarios te permiten también cuál va a ser la presión tributaria que planea tener ese gobierno, ese presupuesto durante un año, cuál va a ser el BAPIN, que es el Banco de Proyectos de Inversión Nacional. O sea, esto es, y de vuelta traigo un ejemplo muy patente de la ciudad, donde desde el primer periodo de Mauricio Macri, costó 6 años pasar, 6 años, o sea, una reelección, y recién en el segundo mandato, alrededor del 2013, se pudo romper la lógica de simplemente, y estamos hablando de una ciudad, digo, ¿no? De simplemente mantener, hacer mantenimiento de lo existente, a poder generar una inversión real directa y transformar la ciudad. Digo, y si ustedes lo ven, es el año en que llega el Metrobús, digo, es en el año en que empiezan a ver las transformaciones efectivas en infraestructura, los pasos bajo a nivel. Y después también a esto, perdón, y a nivel nacional pueden meterse en la Agencia Nacional de Planificación, que no es una agencia nada conocida, tal vez uno piensa que, che, si tengo que ir a ver obras o infraestructura, tengo que ir a la Secretaría de Obras, pero vayan a la Agencia de Planificación Nacional, APLA, es muy chiquita, pero te da el mapa o te da el plan estratégico de inversiones a nivel nacional. Después tenés, la forma también sirve para ver los gastos financiados, cuánto va a haber de deuda. Y gastos en personal como una medida que hoy tiene gran incidencia en esto de cuánto se nos va en gastos operativos y cuántos son en gastos sustantivos, digo, ¿no? Esto es una buena medición que
que podemos tener en cuenta y decís, che, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos solventando estructura o estamos haciendo algo que realmente le sirve a la sociedad o le estamos destinando fondos a la sociedad? Ustedes van a ver organismos que a veces, por su naturaleza lógica, sí van a ser el 90%, 100%, o 90% digo, 80%, 100% no puede ser. Digo, pero en gastos de personal y otros que no deberían serlos, digo, ¿no? Que el gasto en desarrollo social, no sé, el Ministerio de Capital Humano, tendríamos que evaluarlo no por su alta incidencia, sino por su menor incidencia en lo que es gastos en personal. Por ponerles un ejemplo, digo, ¿no? ¿Cómo se estructura y cómo van a encontrar ustedes la estructura programática? Un programa que además tiene metafísicas, es una tipología histórica, un subprograma, diferentes variaciones de ese programa. Un programa puede ser eh, el Programa Nacional de Vacunación, donde un subprograma puede ser la vacunación del calendario obligatorio y otro subprograma atender necesidades específicas, como pudo haber sido el COVID, como pudo haber sido el dengue en su momento, o el refuerzo de programas estacionales, como la vacunación antigripal. Después por proyecto, actividad y obra. No todos van a tener obra, sí la mayoría va a tener actividad y proyecto. Obra es el mínimo nivel y generalmente no está tan desagregado, pero bueno, sirve para entender que tenemos que ir de lo general a lo particular. Y tal vez la evaluación más fácil sea de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. La agregación de la evaluación de las actividades, de los proyectos y los subprogramas nos va a permitir evaluar y determinar si un programa efectivamente funciona o no funciona. La clasificación del presupuesto. Acá tenemos varios, varias cuestiones para entenderlo cuando lo leemos y segundo, para buscar ese dato duro o ese dato de color que nos permita generar un debate un poco más rico, digo, ¿no? Ahí tenés, vos podés clasificar por las instituciones, por el tipo de moneda, cuánto hay de peso en los préstamos internacionales que vienen en moneda extranjera, de los proyectos financiados con moneda extranjera, a cuánto de las operaciones en moneda nacional. Respecto a los recursos, cuántos vienen de impuestos, de tasa, transferencias, de venta de bienes o de cosas y de venta de activos, digo, ¿no? Hoy tan en boga, lo voy a repetir después más adelante, con el tema de las privatizaciones, o cuánto es de endeudamiento. Y después hacia dónde va, si es para financiar gastos corrientes, que son los de todos los días, o gastos de capital, realmente inversiones, o es simplemente, por ejemplo, vienen de activos o de fuentes financieras, de jugar al mercado financiero, digo, jugar en el buen sentido, digo, de poder generar ingresos eh, por cuestiones financieras y de los gastos por los bienes, por el objeto, por su carácter económico, si corriente, capital, por la finalidad y función, como les decía, che, cuánto es gasto social, cuánto es otro tipo de gastos, los nomencladores a nivel nacional es servicios sociales, de defensa o deuda pública. Si es por programa, por proyecto, por actividad, si viene de financiado del Tesoro, los ATN, créditos externos, recursos propios que se generan por actividades propias. Y después, uno que ustedes, yo creo que les va a servir un montón, y esto si hay dirigentes en la capital de Ciudad de Buenos Aires, también lo pueden ver por comunas, es la ubicación geográfica y la distribución territorial del gasto. Es decir, che, ¿cuánto está gastando el Estado Nacional o, por ejemplo, el Estado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en determinada comuna o en determinada provincia para poder tener un discurso o un análisis más local, digo, ¿no? Y después la combinación de todos los factores. Voy a hacer una pausa acá, a ver si en el chat hay alguna duda. Mm, el presupuesto tienes como quiere. No, no podría tener sin presupuesto. Hago la primera parte y resuelvo. Jorge, en Estados Unidos, si no se aprueba el presupuesto, el ejercicio siguiente se queda sin plata. Necesita de una normativa que lo apruebe sí o sí, no corre hasta el tanto se vaya ejecutando.
cuando deja de tener ingresos o deja de tener, se aprueba más parcialmente que totalmente. Entonces, cuando se termina, en vez de ampliar la normativa presupuestaria, se cierra el gobierno. Che, hasta que no está ampliado por ley del Congreso y es solamente por ley, se cierra automáticamente y eso dejaría a sueldos impagos, etcétera, etcétera, como ocurre el famoso shutdown. Lucas, ¿puede el Ejecutivo Municipal gastar de más en una partida aunque los ingresos sean mayores y luego enviar... no, no hay no hay forma retroactiva, salvo que me corrijan algún régimen municipal. Y es más, los tribunales de cuentas son bastante recelosos de esto. No podés contratar a una persona de más, menos gastar un peso de más eh, sin sin una ley, sin una ordenanza o que lo avale. ¿Tenemos auditor general de la Nación? Estrictamente no. No tenemos, si no me equivoco, a nivel ninguno desde el PRO en este caso, en este momento. Si el Estado Nacional no destina algunos fondos como quiere, puede el jefe Graciela, te contesto, eh, está la facultad de los superpoderes, el famoso denominado superpoder del jefe de gabinete, que a través de las decisiones administrativas reorganiza los gastos y en función de los recursos, pero básicamente hoy opera más a través de ampliaciones presupuestarias vía DNU. ¿Cómo influye si el Poder Ejecutivo pide préstamos Alejandro? Y eso va a impactar en la función de cuánto peso va a tener la toma de deuda. Por regla general o por principio general, no en todas las jurisdicciones, pero a nivel nacional, por ejemplo, no podés tomar préstamo para gasto corriente, o sea, siempre tenés que hacer para inversión. ¿Qué relación tiene la cotización del dólar, la meta de inflación y el pago de deuda? Son variables, Juan, te contesto, son objetivos macroeconómicos. Para mí, son una forma demostrar un camino de bonanza siempre a futuro, donde termina, la realidad nos muestra desvíos constantes y también es, yo le digo, lo que dije poco técnicamente hablando, un poco tribunero, porque lo que habla es, le está hablando al inversor, digo, le está hablando al círculo rojo, al sector financiero, a las inversiones, decir, che, mira, estas son mis metas, esta es las variables con las cuales vos podés trabajar, invertir y apostar, por ejemplo, a la Argentina en el 2027 cuando se presente ahora en septiembre el presupuesto. Lorena Salvio, ¿cómo se pueden reflejar los pedidos de eficiencia? Me gustaría que si querés ampliar esto un poco más la consulta por el chat y después en el próximo paso, si la querés hacer ahora, te espero, si no, sigo. Eh, El Rafán, el bendito Rafán, Sergio Mazón. Sí, bueno, ahí hay todo un tema, digo, ¿no? Ya podrían, no sé si llega a un extraordinario federal, digo, ¿no? Para plantearlo a ese nivel de corte, pero ese es el tema de la justicia. Bueno, ya de ahí una definición de la justicia que es adversa, difícilmente de entender, podemos reclamar, hacer pedidos de acceso a la información, pero ya con un fallo de la justicia, la verdad es preocupante ese resultado. Eh, no sé si desde mi parte de abogado, te digo, no sé si llegaría a un extraordinario federal para poder impugnar esa sentencia, pero bueno. eh, ¿Cómo se refleja el ajuste del gasto? Difícil, y lo vas a ver en comparativa, digo, ¿no? Los pedidos de eficiencia siempre, digo, ¿no? Más que nunca la motosierra está eh, más vigente que nunca y a veces es difícil, tendrías que hacer un análisis de la trazabilidad presupuestaria y de los ejercicios y las ejecuciones presupuestarias. Lo podrías ver, ahora lo vamos a ver con cuenta de inversión, pero tenés un análisis particular que realizar. Bueno, sigo, si les parece, con la parte de ingresos públicos, que es
un poco el punto de partida de cómo se financia. Esto es más teórico, pero sirve para entender. Primero, no hay ley, sin ley previa no se puede recaudar, eso está claro. Y tiene una dimensión jurídica que es la que tenemos, la que tiene el Estado con el contribuyente, su poder de imperio, la obligación tributaria que surge, una dimensión económica que es, che, ¿cuánto puedo recaudar? ¿De dónde? ¿Cuál es la presión tributaria y cómo esa recaudación impacta o qué porcentaje de esa recaudación impacta en mi presupuesto y eventualmente cómo hago para financiar cuando esa recaudación baja, digo, ¿no? Y hablar, o otras variables como hablar, como dice acá, de deuda sostenible, como he puesto. El concepto de ingreso es toda suma de dinero obtenida por el Estado y destinada a la cobertura de los gastos públicos. Tiene que estar en moneda corriente, excepcionalmente se paga con bonos o acciones, percibida por el Estado en cualquier nivel. Eso incluye en cualquiera de los niveles o organismos estatales, digo, a través de los municipios, los entes autárquicos, las empresas estatales y destinadas al gasto público. No todo ingreso contribuye al público porque esto habla de que el Estado a veces recibe fianzas, depósitos en custodia, es como, ¿no?, lo que está en caución juratoria en garantía, ¿no?, garantía de terceros cuando realizan contrataciones del Estado, la póliza que nos ingresa no pertenece, no hay que confundirlo como un recurso público. Según su naturaleza puede ser de derecho público porque viene de tributos, o sea, de impuestos, tasas, contribuciones o de multas del ejercicio del poder de policía. Lo recauda en multas a empresas, multas en defensa, en relaciones de defensa del consumidor, multas en seguridad vial y de derecho privado que son de las que se rigen más en términos de no hay un imperio, sino es lo que nosotros generamos, no sé, por ejemplo, las aplicaciones financieras en bonos públicos que te obligan a hacer en tus excedentes trimestrales, la posibilidad de poner en fondo, en plazo fijo, en cuenta, en fondos comunes de inversión, que tiene el Estado eh, en esa liquidez temporal que tiene. Pueden ser originarios porque vienen del patrimonio estatal, esto es, che, es la explotación de mis propios bienes, de los bienes estatales, digo, o derivados del patrimonio privado, porque los pagan los privados, viene del tributo, de los tributos, los empréstitos, o viene digo, no tienen su origen en bienes propios, digo, ordinarios, que son los regulares y permanentes, extraordinarios, eventuales o de emergencia. eh, yo soy joven para esto, pero el impuesto nacional docente, digo, como alguna institución, algún impuesto excepcional que se cobrase. Carácter coactivo, el voluntario o coactivo, digo, todos los empleadores pagan contribuciones sociales, todos tenemos que pagar eventualmente ganancias. Ahora, trabajamos, digo, ¿no? Si en un normal y somos población económicamente activa. Ahora, los voluntarios que dice, bueno, si decido hacer determinada operación, por ejemplo, la compra y venta de un inmueble, tengo que pagar impuestos y sellos, digo, a eso se refiere, digo, básicamente el carácter voluntario. Y entonces una clasificación doctrinaria va a ser los patrimoniales, que son la de explotación y ventas del Estado, a los creditorios, que son por empréstitos, préstamos o emisión de títulos, y los tributarios, que son de impuestos, tasas y contribuciones especiales. Como decía, estos tributos, lo que es tributario viene de coactivo, derivado. El impuesto no tiene contraprestación directa, la tasa es por un servicio individualizado y las contribuciones especiales por algún beneficio en particular. La fuente principal de financiación del tratado es poder imperio y la principal garantía que tiene el ciudadano en este caso es la legalidad tributaria. Digo, sin ley previa no se puede recaudar o cobrar un tributo. En algunas jurisdicciones, incluso si está mal cobrado, es primero pague y después discuta. En otros, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no hay regla solvet et repete, que se conoce jurídicamente como primero pago y después discuto. Después tiene en la explotación directa de bienes, estas las concesiones de servicio público. Las concesiones es el mantenimiento de una ruta a través de un peaje. Arriendos, el alquiler, por ejemplo, uno de los mayores titulares de tierras
y campos a nivel nacional estatal es el ejército, que empezó a venderlas, empezó a arrendarlas, empezó a alquilarlas. Y después está, que hoy no llegué a buscar este dato, pero dividendos de empresas públicas. Hoy me parece que no hay ninguna empresa superavitaria empresa pública nacional, digo, que arroje dividendos o que pueda repartir dividendos. Sí habían casos cuestionados de empresas privadas que aún debiéndole al Estado servicios empezaban a repartir dividendos, creo que era Denor una de ellas. Y después la otra fuente de financiamiento es el crédito público, los títulos públicos, los préstamos internacionales y avales y garantías que son lo menos. Digo, hoy ya no se está dando avales y garantías a terceros. El Estado ya no avala préstamos hacia terceros. Sí era muy común en su momento pues, cuando las empresas estatales se endeudaban. Según la clasificación, bueno, derecho público, derecho privado. Ah, perdón, fui para atrás. ¿Cómo se computan los ingresos por un sistema de caja? Para los recursos es cuando efectivamente hay un ingreso material del tesoro. Ahí se registra el recurso. Y para el sistema de competencia o el devengado es para los gastos, cuando efectivamente se devenga. No cuando se paga, sino cuando se devenga. ¿Cuáles son los sistemas contrapersos? Yo podría ir no registrando cada vez que ingresa, sino ver mi proyección e ir disminuyendo la deuda o el pasivo y aumentando el activo cada vez que ingresa. Y en el sistema de gastos es todo esto voy a gastar, voy retrayendo eh, lo daría todo por devengado y lo voy achicando una vez que se va dando el pagado, pero no, es básicamente del sistema contrapuesto. Solo se registra cuando ingresa, el recurso solo se registra cuando se gasta, se devenga, que no es cuando se paga, se preventiva, se compromete, se devenga, que se sale del tesoro y efectivamente se paga cuando se va a tesorería, cuando sale de tesorería. Se devenga en contabilidad, se paga en tesorería. Y el crédito público es la capacidad de endeudarse, lo puede hacer con deuda interna o deuda externa. Interna es cuando es el acreedor residente, externo cuando el acreedor es no residente y más que nada cuando está sometido a una jurisdicción no nacional, y eso tanto que nos ha generado dolores de cabeza con los fondos buitres, con las deudas en empresas estatales y nacionales como Aerolíneas Argentina. Y un precepto que me parece que hay que hacer valer, tanto o a nivel nacional está normado, pero a nivel local y provincial y local, vale la pena, creo que discutir lo mismo como principio fundamental, es no tomar deuda para financiar gasto corriente, es no me endeudo para financiar sueldos, básicamente, sino que tiene que venir con, digo, todo lo que ocurra en contra de eso que puede ocurrir, digo, es totalmente, a nivel nacional es nulo y a niveles locales y provinciales habrá que ver qué dice la normativa, pero al menos es cuestionable. Controles sobre la recaudación, tenés un control fiscal. Este control fiscal es el que hace Arca, básicamente. Sí, Arca, lo dije bien. Arca sobre el contribuyente. Esto es que efectivamente se tribute todo lo que se tiene que tributar, con límites del secreto fiscal, el derecho de defensa y las garantías del debido proceso, con esa salvedad de primero pague y después discutimos en contra del ciudadano, a favor del ciudadano, no hay que agotar la vía administrativa, es un dato de color pero no menor. Cuando hay un impuesto mal pagado, y para repetir un impuesto mal pagado, digo, no hay que agotar la vía administrativa. Después hay un control administrativo sobre el recaudador, digo, ¿no? Esto es el control interno que tiene el propio Arca y después los controles estatales y externos, control interno que tiene sobre Arca, economía, jefatura de gabinete, presidencia y el control externo que está en manos de la Auditoría General de la Nación y de los tribunales de cuenta en el caso de las provincias y o municipios. Hago la segunda pausa para ver el chat a ver si hay algo que me olvidaste.
Impuesto sello en provincia con una tarjeta de crédito en Cava desde noviembre dejó de cobrar, resultado pasar la sucursal del banco en Cava. Buen dato, Jorge. Sí, efectivamente la ciudad ha tomado. Bueno, esas son medidas de fomento, digo, ¿no? También son medidas de los tiempos que hoy nos corren de menor presencia del Estado, menor presencia fiscal y obviamente al no tener impuesto de sellos, utilizas más la sucursal del banco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, usas la tarjeta del Banco Ciudad por sobre la de otro banco, digo, ¿no? O registras tu cuenta a nivel local. Y respecto de Graciela, de las concesiones, sí, son difíciles de cobrar. Ahí, bueno, ahí es una responsabilidad del Estado por un actuar ilegítimo, lo que se conoce como una falta de servicio. Esto es, che, a la contraprestación que se me debe como ciudadano es mayor, una ruta nacional bien cuidada, bien mantenida. El peaje lo pagas igual, como una tarifa que en realidad recibe ese concesionario por un contrato con el Estado, pero bueno, es difícil ese reclamo administrativo, es difícil de demanda, pero ahí lo que hay es una falta de servicio por actividad ilegítima del Estado. Digo, hoy y dos datos vinculados con esto como ejemplo es la falta de mantenimiento de las rutas tiene un impacto económico. ¿Por qué? Porque la aumenta de primas, aumenta el riesgo de accidente, eso aumenta la prima del seguro, los seguros aumentan básicamente por la falta de mantenimiento de, eh, de las rutas. El retiro del Estado, un Estado eh, cercenado, un Estado recortado por la motosierra, tiene su impacto también en el bolsillo indirectamente, sino más directamente en el bolsillo del ciudadano. A veces que el Estado no gaste nos sale más caro, digo, en algunos ejemplos. Y lo segundo es que hoy se están licitando mayor parte de los tramos viales, creo que la 14 está incluida, la 7 por ejemplo, donde se vienen unos sistemas donde el privado se va a hacer cargo de esa obra, pero va a aumentar la cantidad de peajes. O sea que prepárense para quienes recorren las rutas del país de ver también aumentar la cantidad de peajes existentes conforme para mantener o mejorar esas rutas. O sea, no solamente basta ya la concesión existente, sino que la mejora deviene en mayores peajes. Sigo, la cuenta de inversión. Como se les habló del presupuesto, es como la foto previa, la proyección. La realidad, la cuenta de inversión termina, es otro instrumento, es menos conocido que el presupuesto, pero es un instrumento donde te dice qué pasó, digo, ¿no? Es el análisis posterior. Eh, como bien dice, el previo es el examen del proyecto de presupuesto, concomitante de ejecuciones semestrales. Ustedes van a poder hacer pedidos de informe, interpelaciones, ver los informes de auditoría interna o externa. Si los hubiese sobre la formulación y ejecución presupuestaria, son los menos. Digo, yo tengo a mi cargo, por ejemplo, hacer un informe de ejecución presupuestaria que comienza creo que en septiembre, y no lo voy a hacer sobre el 2026, sino me toca hacerlo sobre el 2025, por lo cual en el concomitante, o sea, este control que se va dando mientras está la ejecución, básicamente les va a quedar pedidos de informe, interpelaciones o la ejecución semestral que publica la Oficina Nacional de Presupuesto. No, tal vez a nivel local haya ejecuciones trimestrales, más de trimestral no van a tener, pero sí hay mínimamente semestrales. Y después la cuenta de inversión y los informes de auditoría que, ¿Para qué nos sirve evaluar la cuenta de inversión? Para ver, che, lo que efectivamente, primero ingresos versus egresos, el equilibrio fiscal. Segundo, efectivamente, si la proyección fue tal como está, las variables macroeconómicas planteadas fueron tales como se proyectaron, cuánto dio la inflación, cuánto terminó el dólar, cuánto creció la economía. Y después, en términos patrimoniales, si el activo disminuyó frente al pasivo, si nos endeudamos más de lo que invertimos o hubo inversión real directa en ese presupuesto. El control va a ser de procedimiento y de facultades, en lo que es la legalidad, en la oportunidad de mérito y conveniencia es
cuán, de los objetivos que te planteaste, cuántos cumpliste, efectivamente cuántas metas físicas terminaste eh, ejecutando, de esos dosis de vacunas que dijiste distribuir, cuántas hiciste, cuántas escuelas construiste, cuántos docentes capacitaste, cuántas ayudas sociales terminaste dando, cuántos kilómetros de ruta mantuviste, hiciste, generaste, etcétera, etcétera. Todo eso que ustedes van a poder ver en la parte de metafísica de cada presupuesto y de cada jurisdicción. ¿Quién los hace? El control legislativo y el ejecutivo. Hay un control social de nosotros como dirigentes, digo, podemos hacerlo a través de pedidos de información, de la publicidad. En algunos casos hay presupuesto participativo, son los menos las jurisdicciones que tienen. Es una buen instrumento que se dio en los 90, pero que obviamente está acotado a un margen muy pequeño de participación ciudadana en cuanto a la definición del destino de sus fondos. Opera siempre mejor en ámbitos locales que en ámbitos provinciales o regionales o nacionales. Es una forma de rendir cuentas, tiene su marco normativo en la Constitución, en diferentes órganos, en diferentes partes, perdón, a nivel de jefatura de gabinete, a nivel del Congreso y la AGN como quien emite un dictamen posterior sobre esa cuenta de inversión. Esto es normativa que después les comparto y les dejo. Análisis de política pública, da transparencia en los gastos, permite la participación ciudadana cuando la normativa así lo tenga previsto, hace una evaluación de riesgos, riesgo de desvíos, riesgo de financieros, básicamente, al final del día, cuánto influyó la deuda en mi presupuesto ejecutado, digo, ahí podemos ver riesgos financieros de recaudación también y tiene diferentes destinatarios. Una de las formas que yo le decía es que poder evaluar de los ingresos el peso tributario. La ciudad autónoma de Buenos Aires, y perdón que me remita al ejemplo, es tal vez donde más he vivido una gestión más palpable, más concreta, más local, que tal vez a ustedes les sirva, es ver, che, ¿de dónde vienen los fondos? Digo, ¿no? Y en la ciudad de Buenos Aires, 7 de cada 10 pesos, o entre 6 y 7 venían del impuesto de ingresos brutos. Entonces, en contextos donde la actividad económica cae, como el actual, bueno, vos tenés que salir a buscar mayor actividad económica, y para buscar mayor actividad económica, tal vez haces mayores medidas de fomento, digo, ¿no? Donde algunos impuestos se te perdonan, impuesto al sello, digo, y otros no. Salir a buscar ese equilibrio para no terminar todo en mayor presión tributaria. De otra forma, por ejemplo, en la ciudad sería aumentar el ABL o aumentar la patente, digo, como otra forma de ingreso que tiene, o que es local también, digo, ¿no? Las tasas municipales, las incidencias de las tasas municipales, el impuesto municipal, digo, y buscarle la vuelta por ese lado. Y el otro caso, entender cómo está eh, constituido o incluso también si viene de impuestos o de redistribución de la coparticipación. Yo me acuerdo de un ejemplo patente en 2016-17. Yo trabajaba para un ministro formoseño, ministro de Nación formoseño, y me decía, mira, anda a auditar el presupuesto de Formosa. Y en ese momento eh, entender el presupuesto de Formosa nos permitía dar cuenta que, yo les voy a poner números inventados, pero más o menos se iba en esa proporción, de un presupuesto de 1.500 millones de pesos, hoy serían 150.000 millones de pesos, 140.000 venían de la coparticipación, venían de Nación, en ese caso en la provincia de Formosa. Entonces ahí la política empieza a jugar de otra manera, porque sabes que son provincias que necesariamente dependen de la ayuda nacional, entonces podés explicar a veces determinados comportamientos, y comportamientos activos o pasivos. En ese momento se decidió asfixiar a alguna provincia y buscar el cambio de la normativa electoral como pasó en Santa Cruz, pero no ocurrió en Formosa, digo. Y esas eran decisiones que existían, digo, perdón, que excedían a lo económico, presupuestario y financiero, pero permitían evaluar desde la política los resultados. Digo,
donde hay provincias donde no generan, tienen actividad económica propia y dependen propiamente de la nación, bueno, eso se paga. También lo vemos actualmente hoy en el Congreso, digo, algunas votaciones tienen que ver con ello. Esto va a pasar relativamente rápido, pero para que ustedes sepan que la cuenta de inversión la elabora la Contaduría General de la Nación, es quien reúne toda la información el día después de esa ejecución. Cada ministerio, cada jurisdicción eleva la información de su ejecución presupuestaria que va vía la ONEP, pero se traduce, pasa del lenguaje presupuestario al lenguaje contable, es bastante técnico pero sirve para evaluar. Ustedes cuando ven una cuenta de inversión van a encontrar un mensaje de elevación, toma uno es metodología, dos es cumplimiento de objetivos y resultados, y esto sirve para medir, che, eso que les decía, cuántas escuelas construiste, cuántas vacunas entregaste, cuántas ayudas sociales, cuántos kilómetros de ruta, cuánto bacheo, digo, aluminaria, digo, véanlo desde ese aspecto. Después, si en las separatas vas a poder analizar si es gasto social, en naciones gasto social, defensa o de la deuda, que después, o financiero, que después tiene su propia separata, digo, ¿no? Pero, ¿cuál es la finalidad? Ustedes van a poder hacer ese tipo de evaluación con esa cuenta de inversión y no deja de tener su componente territorial, así que no dejen de perder de vista esta información como valiosa. Es bastante procedimental, pero acá se presenta ante la AGN, la AGN y la SIGEN, Auditoría General de la Nación y Sindicatura General de la Nación, hacen una auditoría. A mí me toca, por ejemplo, hacer una auditoría anualmente de la cuenta de inversión de mi organismo, en este caso el Instituto Nacional de la Música, donde la SIGEN emite un dictamen después de que está ok lo que cada auditor vio. Entonces, esta es nuestra respuesta a esta cuenta de inversión, pero la que realmente tiene un peso más fuerte, constitucionalmente hablando y normativamente, es la Auditoría General de la Nación, donde la revisa, emite un dictamen, evalúa dictámenes, tareas de los auditores que hacemos a nivel nacional, va a la Comisión Mixta Parlamentaria de Cuentas, que es el nexo entre la AGN y el Congreso. Recordemos que la AGN está en el ámbito de- del Congreso de la Nación y emite un dictamen que lo va a elevar al Pleno para la aprobación o rechazo de la cuenta de inversión. Dato de color en este país que las instituciones importan, pero parecen de otros tiempos o de otras épocas. La última aprobación de una cuenta de inversión se dio en septiembre del 2015. ¿Cuál es la cuenta de inversión aprobada? La del 2013, que tiene lógica porque en el 2015 se presentó con suerte la del 2014 y después no hubo plazo de evaluación. Pero digo, para nosotros como dirigentes del PRO, digo, como miembros de un partido que tiene la institucionalidad como eje, como transversal, véanse un ejemplo concreto de esto que es simplemente una rendición de cuentas que parece muy técnica, que parece recontra alejada de la sociedad, que solamente nos interesa a nosotros, a los académicos o al tercer sector, pero que, que el gobierno de Mauricio Macri pretendía y estuvo a tiempo, en tiempo y forma su evaluación y su aprobación. Después el camino, después la institucionalidad vino en decadencia y es una opinión personal, digo, ¿no? A lo que digo, pero se refleja a veces en cuestiones prácticas. Vuelvo al chat, a ver si hay algo. Lindo desafío de la provincia de Formosa, es un hermoso desafío, digo, Vergara. Voy a contar una infidencia, y lo puedo contar porque creo que habla de un pensamiento real y una evaluación y una matriz de riesgos política. Cuando yo devuelvo el resultado de este análisis hecho con la Fundación Pensar de Formosa, se pasa no a Ministerio Interior, sino a una cabeza más política, digo, ¿no? Y el riesgo de decir, pero ¿por qué no la apretan financieramente como hicieron con Santa Cruz, cuyo impacto era menor, digo, ¿no? No era el 90% de los ingresos,
los fondos coparticipables. El miedo es que se vuelva una provincia narco, que obviamente que blanquee al asfixiarla financiera y presupuestariamente, que vos puedas, que ellos blanqueen su estructura de financiamiento con el narco. La verdad que es fuerte esa conclusión y hoy sin ATNs y sin... me gustaría hacer una revaluación de ese presupuesto. La verdad que siempre cada vez que recuerdo y cuento este ejemplo, digo, tendría que ir a ver de vuelta cómo está ese presupuesto y es un riesgo a seguir, pero me parece que es una correcta en pos de el triunfo colectivo nacional. Hay que convivir con ciertas realidades políticas y- y riesgos latentes es como toda medición de riesgo, perdón que mi formación como auditor es, che, ¿cuánto riesgo querés asumir? Claramente es un riesgo que no se quiere asumir. Volviendo a una pregunta de si la AGN controla o no controla, sí, controla, ahora entro en esa parte. Organismos de control. Hay una serie, acá voy a empezar a andar un camino, a decir, bueno, si antes les dije que cómo se financia, que para qué sirve un presupuesto, para esa trazabilidad, previsión, evaluación previa de los objetivos macroeconómicos, de la micro, de las políticas y prioridades de un gobierno. La cuenta de inversión sirve para evaluar el post, cómo te fue, qué resultados obtuviste, fueron un decálogo de ilusiones tu presupuesto o fue realmente algo que realmente pudiste concretar y llevar a cargo. Y en el medio, en ese control de carácter posterior o previo, vamos a ver cómo funciona en algunas jurisdicciones, que es distinto, y ustedes pueden aportarme también su realidad. Digo, en el mientras tanto, hay una ejecución que es mayor, más allá del financiamiento, obviamente que implica primera variable, hay como grandes dos variables de control, digo, ¿no? Che, el control legal, la actuación bajo el manto de la legalidad, que puede devenir en juicios y un control jurisdiccional del Estado. Y después lo que es económico, financiero, contable, patrimonial y de gestión, que viene por el otro lado, por el control no jurisdiccional. Ese control que hacen los organismos de controles internos y externos, que se complementa con un manto de integridad y transparencia que fomenta la buena gobernanza y el control social y a lo que yo siempre pregono, que es un Estado democrático, social y democrático de derecho como modelo actual del Estado de Derecho, que sea transparente, que promueva la defensa de los derechos fundamentales, la concreción de esa defensa de los derechos fundamentales y una administración participativa. Vamos a los organismos de control. Reviso el chat, 2 segundos. Y arrancamos. El control es la antesala de la responsabilidad. Es una frase que acuña Dromi, famoso ministro en la época de los 90, pero es la realidad. Sin control, a nadie le gusta que lo controlen, pero hay que controlar. El control existe porque necesitamos ese control. Como el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, bueno, tenemos que tener mecanismos de control directos e indirectos, digo, ¿no? Directos de la propia sociedad e indirectos a través de la estructura y organización del Estado. El control, como les digo, el control como garantía de la buena administración pública en el Estado social y democrático de derecho. ¿Cuáles son los principios rectores de todo el sistema de control? Primero, viene de un modelo anglosajón de la nueva gestión pública de los 80 a los 90, y hablaban de eficacia, eficiencia y economía, ¿no? Como las 3 C. Un gasto eficaz cuando logra el objetivo que se procura, es económico cuando es bajo en costo y es eficaz y es eficiente, perdón,
cuando logra ese objetivo, pero además lo hace con el menor costo posible. A lo que nosotros tenemos que agregarle en este desarrollo contemporáneo de cómo tenemos que ver a la administración pública, cómo tenemos que escrutar a la dirigencia política y estatal es, che, tiene que haber transparencia, tiene que haber responsabilidad, rendición de cuentas, accountability, lo van a encontrar también en la doctrina y en la, y en los libros. Integridad, ética pública e integridad, digo, como dos conceptos que hacen a la integridad de quien no solamente la ética de todos los funcionarios, sino la integridad de quien controla. Y un elemento fundamental, es mi tesis doctoral en desarrollo, estoy haciendo que es la independencia. Digo, no hay control que funcione si realmente no es independiente y no hay una garantía de independencia respecto de quien controlante de controlado, digo, ¿no? Como les pongo acá, la independencia del órgano de control es la condición de eficacia de todos los demás principios. Es el metaprincipio. Según cómo se clasifican los controles pueden ser administrativos, si lo hacen órganos de la administración, jurisdiccional si lo hace el Poder Judicial o social si lo hace la sociedad. Puede ser de legalidad, contable, financiero, presupuestario, económico, patrimonial y gestión, sobre personas o sobre actos. Puede ser vertical si va de arriba hacia abajo o horizontal si es entre relaciones interorgánicas, interadministrativas o extraorgánicas, relación intraorgánica o interorgánicas entre dos órganos, eh, interorgánica, perdón, entre dos órganos, extraorgánica cuando está fuera o puede ser interadministrativa también, e intra es al interior de cada uno de los organismos. Pero entidad de órganos, digo, ¿no? En una dirección, no sé, en la Subsecretaría de Acción y Salud Pública, sus propios mecanismos de control, las unidades de control de gestión, etcétera. Según la ubicación orgánica va a ser interno o va a ser externo si está dentro o fuera del organismo. El controlante está fuera o dentro del controlado, pertenece o no a la órbita del controlado. Puede ser previo si es previo a la emisión del acto, del gasto, concomitante si es en conjunto o en paralelo, y posterior si es una vez que ya se haya efectuado ese gasto definitivo. Puede ser de oficio o instancia de parte. Será de oficio cuando, por ejemplo, está en una planificación anual y hay que llevar adelante determinada auditoría, o instancia de parte, hay controles vía denuncias, digo, ¿no? Eh, a veces los controles más efectivos y las experiencias más ricas que he tenido en lucha contra la corrupción durante el gobierno de Macri venían de denuncias, digo, venían de esos afectados. eh, Ciudadanos afectados. Y no hay que tener miedo a la denuncia. La denuncia es la garantía constitucional que tenemos todo ciudadano que tiene un interés simple. ¿Y cuál es un interés simple? Es que la ley se cumpla. Entonces, cuando vemos ese apartamiento de la ley, como dirigentes no dejemos de instar hacia esa denuncia que no dejemos de creer, digo, ¿no? Que tiene sus efectos. Obviamente que depende de quién la tome y el gobierno que esté de turno y la importancia que le da y los recursos también de quien la toma, eh, harán a su resultado, pero no dejemos de ejercer ese derecho ciudadano. Y las consecuencias del control puede ser vinculante o no vinculante. O sea, si lo que el organismo de control entiende o de alguna manera encuentra puede alterar el comportamiento del auditado, puede corregir ese comportamiento, ese desvío, o simplemente puede recomendárselo. Esperen, me fui. La Sindicatura General de la Nación. Sindicatura General de la Nación, órgano de control interno a nivel nacional. Existe a nivel provincial en la ciudad en Salta, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora se estaban poniendo en funcionamiento en la provincia de Jujuy también, pero es un órgano de control interno. A veces existe a niveles municipales, no lo he visto mucho, hay una dirección de control, más de control de gestión que de auditoría, son diferentes metodologías, pero bueno, ¿qué hace la SIGEN? Está a cargo de un síndico general de la nación que depende del presidente, ahí ya es el auditor de todo el gobierno, ahí lo que van a encontrar es la independencia como principal debilidad
y cuestiones a fortalecer. Tiene funciones de fiscalización porque controla, supervisa a nuestro laburo, el de los auditores internos que estamos en cada una de las jurisdicciones nacionales, y también hace asesoramiento. Digo, hoy la función de auditoría a nivel mundial va más a ser un asesor de confianza con roles preventivos eficaces que a auditorías ex post, que básicamente depende la temporalidad, pueden ser más autopsias que controles contributivos. Se estructura entre la SIGEN, la máxima autoridad de cada jurisdicción y la unidad de auditoría interna. Son una tríada que lo que busca en relaciones interorgánicas es, che, tiene que funcionar. La máxima autoridad de cada jurisdicción, de cada ministerio, de cada secretaría, tiene que velar por que se controle bien cada paso de su gestión, digo, a veces a través de diferentes mecanismos o unidades de control de gestión. Los auditores internos lo que van a ir a ver es, che, ¿cuáles son tus sistemas de riesgos, tus sistemas de alarmas, tus sistemas de registros de transaccionales? Digo, a ver, que no sea todo discrecional, que no haya arbitrariedad, sino que haya una justificación y una trazabilidad normativa, legal, contable, financiera en esos aspectos. ¿Cómo es una auditoría? Y esto vale para la AGN como para la SIGEN. Hay un plan anual. El plan anual en este caso, por ejemplo, la AGN tiene un componente participativo de la ciudadanía, lo define con el Congreso a través de la... y es público, en ambos casos es público, ustedes pueden ver qué se va a auditar. Tengan en cuenta que capaz que hay algo que está en su provincia que se puede llegar a auditar y estén atentos al resultado. Se audita, se genera observaciones de carácter no vinculante, otras de las falencias que tal vez tenga el sistema. Se le exige un plan de acción correctiva, esto es, che, mostrame cómo vas a cambiar este comportamiento erróneo, ese desvío generado, y se hace un seguimiento periódico de esos desvíos. Se hace, en el caso nacional se hace semestralmente, febrero y agosto, más dos evaluaciones con comité de control que ocurren generalmente entre mayo, junio, noviembre, diciembre. ¿Sirve? Depende de la voluntad de la máxima autoridad. La máxima autoridad es quien debate si te va a escuchar o no te va a escuchar. Puedes tener el 98% regularizado, como es mi caso, y eso lleva a que el INAMU sea el mejor ente público no empresarial rankeado en el mapa del Estado, pero depende de la cabeza, básicamente. En lugares donde nunca, tal vez hay desvíos o observaciones de alto riesgo y no hay ni siquiera una acción correctiva declarada, como diciendo, bueno, me comprometo a que algo pase, ni siquiera se comprometen a nada. Lamentablemente le falta la parte coercitiva al sistema para poder desviar. ¿Cuál es la parte más coercitiva que tiene el sistema? Informarle al jefe de gabinete y al presidente de la nación que tome una definición. Difícilmente haya ocurrido. Sí ha pasado que se han tomado evaluaciones de sistemas de control, del sistema de control interno de determinados organismos. Este gobierno las ha tomado por primera vez, tal vez para justificar recortes o su motosierra. Habría que ver el peso real de esa evaluación respecto a la decisión final, pero sí es un instrumento más de definición de política pública. La Auditoría General de la Nación, por contrario, depende, está en la órbita del Poder Legislativo. El presidente es designado a propuesta de la mayor bancada opositora. Se cuentan, ¿cómo se dice esto? Contás la cantidad de senadores y diputados que tiene el primer partido opositor. Y el que más tenga es quien propone el presidente. En este caso es Juan Manuel Olmos, del peronismo clásico de Alberto Fernández, más de ese peronismo clásico. Lo fue ay, no me sale ahora, Pichetto en su momento en el gobierno de Alberto Fernández. Y hoy no tenemos, por ejemplo, el PRO no tiene auditores, se han repartido de una manera, eh, es una forma de decir que el PRO no tiene auditores. Mónica Almada, que es una de las auditoras generales de la Nación, hoy tiene un color más violeta, pero ha sido históricamente la mano derecha de Pinedo, por lo cual, digo, hay que ver ese color finalmente como, qué termina siendo. Hace lo mismo que hace el SIGEM, pero desde afuera, pero además tiene el control
Desde fuera digo porque no es parte de la administración, es un control externo. Además tiene el dictamen de la cuenta de inversión, pero que hace rato que no se eleva a, a su evaluación. Y está compuesta por tres representantes del Senado, tres de diputados, elegidos proporcionalmente. Si bien este organismo fue creado para hacer un contrapeso y pertenecer mayormente a la oposición, en la que ellos falla el sistema cuando hay mayorías oficialistas bien marcadas, porque al oficialismo le termina, en esos tres, se termina llevando dos de cada uno. Entonces, en el colegio de auditores terminan siendo cuatro contra tres. En momentos de fraccionamiento puede funcionar. En la ciudad pasaba mucho que también eran siete, tres y tres, tres del PRO, tres del peronismo, y el de la coalición cívica en su momento terminaba pivoteando para un lado o para el otro, conforme sus estándares éticos, digo, ¿no? Eso sería tal vez un poquito un mejor funcionamiento de este organismo. Bueno, auditorías integrales, hace auditorías de programas internacionales, es el que audita el Banco Central, es la que audita el Congreso, aunque nunca lo ha auditado, digo, ¿no? Hay pocos trabajos, digo, ¿quién controla el Congreso? Pocos proyectos. Lo que yo le quiero decir acá, antes de llegar a ver otra forma de control externo es vean los informes, digo, ¿no? Y también de los tribunales de cuentas, vean los informes, búsquenlos, vean. Es un primer insumo para ser opositor, digo, ¿no? Del opositor. Y es una radiografía que si del AGN es tal vez un poco más independiente que la no digo que no se dejen de negociar los informes en el colegio de auditores, no voy a negar esa realidad, pero tienden a ser más objetivos que tal vez los de la Sindicatura General de la Nación, que no se publican y deberían publicarse por la ley de acceso a la información pública, pero si ustedes los piden como sujeto interesado o ciudadano, se los tienen que brindar. Y acá entro más un poco en el modelo de local, provincial y municipal, que tiene que ver con si es Tribunal de Cuentas o órgano de control externo. El órgano de control externo, en correlato a las sindicaturas, la tiene la Nación, la ciudad, la provincia de Salta. Eh, los tribunales de cuentas existen a nivel provincial y municipal. Y ahí tienen diversas realidades de si existe un tribunal de cuentas por municipio. Córdoba es una de las grandes pioneras. También la más divergente, digo, ¿no? Por ejemplo, Córdoba es la única que tiene eligen los miembros del Tribunal de Cuentas por votación popular, digo, ¿no? Es una de las que es realmente más divergentes más innovadoras también, es una de las pocas que está aplicando o pretende aplicar inteligencia artificial. Y ya tiene su colegio de auditores ha autorizado normativamente la exploración de inteligencia artificial. La naturaleza del modelo de Tribunal de Cuentas es previo, esto es a veces autoriza o no autoriza el determinado gasto que hace ahora vamos a entrar en el procedimiento, y después hace un control posterior, digo, ¿no? Y lo que le hace también, yo creo que tal vez lo más rico que tiene este modelo es la posibilidad de aplicar apercibimientos, multas, reparos y cargos pecuniarios y cargos económicos. Digo, a veces, digo, el cargo económico, la multa puede ser como una cuestión leve hacia un municipio, yo lo he visto mucho en ámbitos municipales, pero un cargo económico es parte de la detracción de un salario de un intendente, digo, ¿no? Em, Será poco, será mucho, no lo sabemos, digo, pero sí tiene una concreción real, digo, los desvíos, diferente de lo que es la Auditoría General de la Nación y esos modelos donde no tienen más que recomendaciones. Eh, Tienden a ser más independientes los tribunales de cuenta, por así decirlo, en los papeles, porque los modelos de las entidades fiscalizadoras superiores, como se llama a nivel mundial al modelo de la AGN y demás, tienen más relacionamiento con el poder legislativo que otros. Como digo, las funciones son la función de censura, un control de legalidad y económica, de la gestión económica financiera previa, donde puede o no, pasa o no pasa, y si pasa, pasa a tu extrema responsabilidad. Tienen una función de control externo. Funciones jurisdiccionales, esto de aplicar, sustanciar juicios de responsabilidad patrimonial,
de exigir rendiciones y aplicar multas a quienes no rindan cuentas y obviamente esto de asesoramiento, consulta que utilizan casi todos los organismos de control hoy en día, ¿no? Tienen esta función. Y es cómo es esta censura y potestad jurisdiccional. El Poder Ejecutivo manda un proyecto de acto ejecutivo que implica un gasto, eso se va al Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas puede hacer una observación donde puede suspender el cumplimiento de ese acto y el Ejecutivo lo puede insistir, donde ya no, ya exime de responsabilidad a los vocales de los Tribunales de Cuentas y se ejecuta y luego se controla posteriormente esa ejecución, digo, ¿no? La parte preventiva, todas las primeras tres, perdonen. Las primeras partes, los primeros dos o tres eslabones son de carácter previo, el segundo es carácter post. Y hay tanto juicio de cuentas como de responsabilidad. Esto de la necesidad de rendir cuentas y de sancionar a quien no lo hace, incluso ante los debidos reparacargos, y después el juicio de responsabilidad y hablar de medir cómo un acto genera perjuicio fiscal, tanto en acción como omisión, y eventualmente perseguir esa reparación del perjuicio fiscal, del daño fiscal que generó determinada actuación. En esto existe lo que también que es un aporte para ustedes que lo pueden ver, que es la Red Federal de Control Público, donde reúne a numerosos tribunales de cuenta y que lo que le ayuda es a medir el impacto de programas nacionales en ámbitos locales. Se constituye en el 2002 porque en el 2002 aumenta, es una forma de darle transparencia y trazabilidad a el aumento del gasto fiscal, digo, ¿no? Que imagínense en la crisis del 2001, digo, ¿no? El plan trabajar, recuerdan todo eso. Se institucionaliza a través del Comité de Auditoría Federal en 2014, que permite planificar proyectos estratégicos de auditoría, básicamente, por ejemplo, el Procrear, proyectos nacionales con amplia y directo impacto local, digo, ¿no? Entonces hay organismos locales evaluándolo, organismos nacionales, se trabaja en conjunto, yo cuando estaba en el ámbito de la agroindustria de la nación, trabajaba en conjunto con los tribunales de cuentas para auditar un mismo proyecto. Entonces esto le da una mirada local y una mirada nacional de la eficiencia de los fondos nacionales transferidos, pero una verdadera evaluación de impacto local. Y esto sirve para dar insumos para después, para eventualmente no solamente evaluar la eficacia, eficiencia y economía, sino también la transparencia, la integridad, y eventualmente si hay cuestiones de corrupción, como me ha pasado, y poder elevar y generar causas ante la justicia federal vía la Oficina Anticorrupción. Hago la última pausa antes de cerrar. A ver si coincido con vos, Graciela. ¿En serio? A ver, voy por Graciela. Sí, a veces sí. Hay un gran debate, pero en toda la bibliografía internacional en este momento, que es, che, o nos ayornamos primero con lo que es inteligencia artificial y uso de herramientas y uso eficaz, y segundo, mostremos eficiencia, porque la verdad que la legitimidad, y es uno de los y evaluaciones de impacto y valor reputacional de los organismos de control, por lo cual tomo, Graciela, tu comentario, em, claramente están en crisis. Entonces decir, che, hay que mejorar la forma de hacer esto, le tenemos que demostrar a la sociedad que no somos meramente una obligación legal, sino que nuestras evaluaciones son independientes, generan impacto y pueden desviar, aunque sea la atención del político, digo, o llamar la atención del político que sea al final del día el que va a votar un presupuesto, el que va a votar un plan de acción. Eh, Melissa, me parece interesante tu caso, no lo había tomado. El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires es bastante, depende de la vocalía, la A, la B.
La A es más parecida a nosotros, digo, tiene más nuestro color, la B no, pero tal vez el Tribunal de Cuentas sea a la vez, tiene que ser un instrumento modernizador, digo, ¿no? Reformular lo que es la eficacia, eficiencia y economía. Y a veces los tribunales de cuentas se basan en normativas viejas, son viejas prácticas, o no quieren correrse de eh, lo voy a ver lo de Chascomús, lo busco. No quieren correrse de esas viejas concepciones tal vez un poco anacrónicas que hay que llevar de vuelta. Y traigo la reflexión de Graciela. Hay que ayornarse porque si no simplemente sos un requisito legal y no un elemento esencial en la cadena de gestión de la gestión. Y respecto de si pueden los concejales solicitar informes de nuestros municipios, dependerá del régimen entiendo que pedidos de informe todos los consejos deliberantes pueden hacer. Perdónenme si alguno no lo permite, la brutalidad de lo que refiero. Eh, sí, hay el Tribunal de Cuentas tiene un amplio poder de informes. ah, si vos decís, si vos le podés solicitar al Tribunal de Cuentas los informes del Tribunal de Cuentas, y depende el régimen de transparencia que tengan a nivel local y municipal. Eh, Así que eso dependerá, tenés que chequear ese marco, no tengo tu nombre, me parece Galaxy A16, pero digo, chequea el Gladys, chequea el régimen municipal. Mira, Sergio, em, es, Joaquín, sí, buenas tardes. Quería hacer una consulta acá, Leandro Herrera de Jujuy. Quería hacer una consulta. El Consejo de aprobar un supuesto, por ejemplo, 2026, eh, ya viendo pasado el primer trimestre del año o no, se cortó justo al principio o de la eso pregunta, te pido depende, mil claro. disculpas. ¿Cómo? Sí, se cortó al principio de la pregunta, si querés repetirla. Bien. El Ejecutivo Municipal puede enviar pasado el primer trimestre del año el presupuesto para que el Consejo Deliberante lo apruebe o no, o estás desfasado en tiempo. Para que apruebe el del propio ejercicio. Bueno, hay que ver el régimen municipal de cada Ah, provincia bien, primero. eh, y ya estamos tarde, digo, ¿no? Es como raro claro, ejecutar. sí, tal cual, pasó el primer trimestre del año y recién se va a aprobar ese presupuesto. Sí, habría que. Mira, siempre es mejor tener que no tener, digo, ¿no? Eso está claro, pero digo, la realidad es que habría que ver la liga. Porque. Es una buena pregunta desde lo jurídico, vea, vos tenés hasta tal fecha para presentarlo, si lo presentás extemporáneamente, vale o no vale. Te puedo dar el resultado al revés, digo, la cuenta de inversión sí se puede presentar extemporáneamente y aún así se vale y se insume, se toma como insumo y se toma para su ejecución. Te podría dar esa respuesta. Desde lo jurídico, desde lo económico contable, y más vale mejor tener que no tener, digo, ¿no? Siempre, como digo Claro, yo, es mejor plantear un desvío de una planificación a que no tener planificación. Como auditor es algo que digo todo el tiempo, digo, ¿no? sí. Además, si lo comparamos con el sector privado, un balance es anual y es año calendario y termina el 31 de diciembre. Y vos Sí, no podés decir, o sea, hacer un presupuesto ya en mayo del año siguiente recién, lo tenés que hacer antes. Así que yo sí, también creo que está desfasado y no, bueno, pero si acá la ley orgánica municipal, porque hay municipios en la provincia de Jujuy que se rigen por su carta orgánica y por la ley de, de carta orgánica sí. y la ley provincial. Capaz que seguramente lo permite, por eso es que algunos municipios inician también, los consejos deliberantes inician tarde las sesiones ordinarias, Claro, hay una inician conjunción de factores que te sí, lleva a estar tarde. claro, como que se suma todo tardío y obviamente llega tarde hasta el presupuesto.
Muchas Sí, gracias. no, por favor. Como digo, hay muchas cuestiones que son de la lógica local, que hay que verlas, pero bueno, desde la lógica jurídica, y bueno, habría que ver la legalidad y la validez, y después en términos de económico contable, siempre más vale tener que no tener. Y el último eje, que si bien tal, espero que no sea repetitivo con otras clases, porque no, yo, por el programa que pude ver no estaban, pero hacen al control ya no económico, contable, financiero, sino hablan del control hacia el funcionario público, y vaya que estuvo en boga esto últimamente, digo, no voy a ahondar sobre eso, y al control que podemos hacer como dirigentes pidiendo información y exigiendo transparencia. ¿Qué es este eje de integridad y transparencia? Y también sirve, pero digo, para que ustedes conozcan algunas medidas que existen a nivel nacional, que tal vez son medidas desconocidas, pero que pueden aportar herramientas en pos de la mayor integridad y transparencia en ámbitos locales, digo, y refuerza las instituciones. En términos de, está la Oficina Anticorrupción, obviamente alguien que depende directamente del Ministerio de Justicia, sin mandato ni estabilidad, su independencia puede ser ampliamente cuestionada, pero bueno, no dejemos de perder en cuenta y ver el bosque, que es la existencia de una ley de ética pública, y diferentes instrumentos que nos permiten generar mayor o menor integridad. Y esto voy con las declaraciones juradas de patrimoniales integrales, que hay un control. Hay un control, no para que pierdan la esperanza, siempre se controla. Básicamente se controla básicamente cuando hay errores muy groseros y hay una publicidad y un control social de poder pedirlas, digo, ¿no? Y demostrar interés y poder solicitarlas y auditarlas y controlarlas como dirigente político, como sociedad. La gestión de conflictos de intereses, donde se tienen que abstener de intervenir y hay un mapa que si está bien hecho y bien declarado y vos no falseaste tus declaraciones juradas, vos podés declarar de dónde venís y así 2, 3 años anteriores, tu actividad económica privada para saber cuándo debes abstenerte de intervenir para no darle subsidios a una empresa en la cual sos socio o a no beneficiar a un sector que indirectamente beneficia a empresas donde fuiste o mantenés una participación societaria y posteriormente también tenés un plazo de 2 años o 3, que no me recuerdo ahora precisamente, si son 2 o 3 para mantenerte como de alguna manera impoluto o fuera de esfera de acción de esa, que son el mapa de actividades previas y posteriores a la gestión pública. El régimen de obsequios y financiados por terceros, esto es, no deberías recibir regalos y todo regalo mayor creo que en este momento está en 40.000, sí, 40.000, no, son 10.000. Creo que todo regalo mayor a 400.000 pesos tiene que integrar el patrimonio del Estado y no te deberían financiar, obtener viajes financiados por terceros. Más que nada esto es como, no como iniciativas para que ustedes las vean, sino para tal vez copiar o llevar, digo, en alguna medida son positivas si se cumplen y se logran un efectivo cumplimiento. El registro de integridad y transparencia para empresas y entidades, esto tiene que ver con el régimen de responsabilidad penal de las empresas cuando operan con el Estado, básicamente cuando son contratistas del Estado. Y la otra función que tiene es el canal de denuncias que yo les reclamo, les recomiendo siempre tener o instar en sus organismos a tener, porque es una vía para generar un control efectivo y darle al ciudadano una participación real de hacerlo. Si ustedes instalen el canal o sean usuarios de esos canales para generar comportamientos correctivos. El Defensor del Pueblo, otro órgano que también les tengo que comentar, pero que hoy está vacante del 2009, que hay un proceso, ¿cómo se llama? Un proceso todavía andando de selección que claramente es más político real, pero debería ser quien controle a todo el Estado o ejercicio de función pública
eh, administrativa, también a concesionarios y a sujetos privados que prestan servicios públicos. Tiene que hacer una defensa colectiva, hoy está vacante, entonces nos perdemos esa oportunidad de controlar y hacer acciones judiciales en defensa de los derechos colectivos. Si ustedes integran como dirigentes entidades públicas o defensores del pueblo provinciales, uno, sepan que existen, casi existen a nivel municipal, usen esos recursos, recurran eventualmente a él, y si ustedes forman parte de esas defensorías, que pasa también, un dato jurisdiccional a tener en cuenta, no pueden ir contra decisiones nacionales. Esto es, hay una jurisprudencia reiterada de la Corte y ante la vacancia del defensor del pueblo, a muchos defensores o defensorías del pueblo locales o provinciales han intentado defender derechos nacionales, como el derecho al mantenimiento de las rutas, el derecho a una mejor gestión de las pensiones para discapacitados. Sepan, no gastan recursos en eso porque todo lo trámite judicial va a ser rechazado por la Corte por el criterio de defensor del pueblo del Chaco. Y en Abarca también otro fallo de defensa colectiva de derechos. Pero bueno, sepan que esta institución, por lo menos a nivel local, háganla funcionar, no la dejen vacante, prestenle atención, utilícenla como medio también de canalización de control y defensa de los ciudadanos, de los provinciales y municipales, digo, ¿no? Eh, Defensor del pueblo, bueno, objetivo. Y finalmente acceso a la información pública, y con esto cierro y los dejo librado a preguntas. Olivera, utilicen este mecanismo. ¿Cuál es el objetivo? Acceder a la mayor cantidad, todo lo que produce el Estado es información pública, por principio de general, ahora vamos a ver los problemas que tenemos a ámbito nacional, pero es una efectiva forma de promover la participación ciudadana y lograr empujar a la transparencia. También puede ser una buena ley para profundizar a nivel provincial y a nivel local. Los principios son transparencia y apertura, máximo acceso y máxima divulgación. Ante la duda se da y no se da. Ante la duda, si se brinda o no se brinda la información, se tiene que brindar. Informalismo y gratuidad. El pedido puede ser lo más formal posible. Más informal no tiene un rigor formalista, no requiere de abogado, es gratuito. Tiene que eh, estar muy planteada la excepcionalidad por la cual te deniegan la información. Sí, obviamente no tiene que contener datos personales, pero con una correcta disociación y una máxima premura se puede brindar la información y siempre se tiene que presumir la buena fe del solicitante. Lamentablemente a nivel nacional tenemos dos grandes problemas. El primero es que se excluyó vía reglamentaria dos cosas: la información de naturaleza privada de personas humanas o jurídicas o privadas que se carezca de interés público comprometido, y se priorizó el carácter privado del funcionario, erróneamente a mi criterio, digo. Esto es cuando le preguntaron al presidente de la Nación cuánto había invertido y gastado en los caniles, la reforma de los caniles en la Quinta de Olivo, le dijeron que eso era un gasto financiado por el peculio privado del presidente, pero no dejaba, digo, erróneamente se interpretó así y se denegó el pedido de acceso a la información pública, entendiendo que, a mi entender, que como se da en el marco de la Quinta de Olivos, es de carácter público y no privado. Y después se limitó el contenido de documento, que son las deliberaciones preparatorias, los papeles de trabajo, que son las cuestiones respaldatorias, ahí voy, Jorge, em, que dan respaldo a las auditorías, por ejemplo, mis papeles de trabajo, lo que yo fundamento mis informes de auditoría no son públicos ahora, o los exámenes preliminares como los dictámenes o informes técnicos. Ahí a mí me lleva a hacer mejores informes o mejores informes más amplios y comprensivos para casi totalmente, para que eventualmente cuando el ciudadano los lea pueda entender y no necesite recurrir a información complementaria. Jorge, te escucho. Hola Joaquín, gracias por responder. No, viendo tu parte última que me sirve bastante, que es lo siguiente. Yo soy de Palomar, no estoy en Pro Morón Sí, Palomar.
pero a su vez soy presidente de una biblioteca popular y hemos generado infinidad de pedidos, porque en el barrio Presidente Sarmiento y Calvarel está Opisu. Opisu de la Sí, época de 2017, donde se generaron muchas obras, cambio de intendente, pararon absolutamente todas las obras, que era de un préstamo del Banco Mundial, y presionando a las empresas que estaban, cambiándola para que se vayan y pongan sus propias empresas. Al día de hoy siguen algunas formas retomaron, pero no las originales que estaban establecidas por el surgimiento de haberle preguntado a los vecinos del barrio, que son más de 15.000 personas en los dos barrios, cuál era lo importante y lo urgente, ¿no? sí. Y dejaron de hacer las obras. Hemos mandado notas al Consejo, obviamente, que es de nuestro partido, pero también hemos mandado nota a Opisu, a los diputados de la provincia de Buenos Aires. Como dijiste vos, no hay defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires y no hay ninguna clase de respuesta. La pregunta, ahí va la pregunta, en tu experiencia, que uno como referente o como, si querés, no sé, dirigente barrial, puede acceder a otra instancia. Es que, claro, ya agotaste mayormente las vías. ¿Y pedido de información hiciste? Sí, sí, pedido de ¿Y qué, información qué resultado? ¿Te dijeron, te negaron? hasta el momento ninguna devolución. Lo que el otro día en una reunión con todos los vecinos planteamos, porque era un préstamo del Banco Mundial y al principio el personal del Banco Mundial venía a hablar con los vecinos, de ahí salió, porque decían que ellos prestaban el dinero para hacer las cosas que necesitaban los vecinos, no lo que le imponían, no, el Ejecutivo. Y nosotros Sí. planteamos también de la llegada de hacer una nota al que hoy comanda eh, el Banco Mundial acá en la República Argentina, para contarle la problemática que estamos teniendo. Sí, 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 podría ser. Obviamente que tu objetivo máximo es que se reactive todo, digo, ¿no? Pero Obviamente, en la búsqueda de obviamente. información vas a tener en la cuenta de inversión algo que refiera a los préstamos internacionales y el nivel de ejecución, los proyectos de inversión también. Buscan la APLA, como te decía, y seguramente, ¿a quién le pediste hiciste el acceso acceso a la información? ¿A quién Las está notas dirigido? que hemos enviado, enviamos a todos los bloques de los diputados en la provincia de Buenos Aires, a la directora, que esta creo que es Romina Barrios, y a su vez tratamos de llegar a que ella depende, creo que depende de la jefatura de gabinete de la provincia de Buenos Aires, tratamos que también nos dé cuál es el motivo que están paradas las obras, porque las obras es Claro, así, alguien de la obra, eh, una empresa, vos generabas esa obra al 50%, se firmaban los certificados a nivel municipal, provincial y nacional, pedía el dinero y se te pagaba. Entonces así se iba ejecutando, pero cuando hubo un cambio de gobierno que ganó el momento que está ahora, Unión por la Patria, eh, sí. se pararon todas las obras. Bueno, la Sí, pregunta era esa, ¿qué instancia uno tiene agotada todas las instancias? ¿Cuál, si queda alguna, ¿no? Esa era la pregunta. es que sí, o sea, defensor es una, acceso a información en el ámbito provincial hay, digo, Tribunal de Cuentas, hacer una denuncia en el Tribunal de Cuentas también, qué sé yo, son otras opciones. Obviamente que el mejor camino es vía los concejales, pero sí, no sé, porque acción judicial, digo, También, última, claro, también es, pensaba lo siguiente, porque yo imagino que la responsable de piso, seguramente que hay un órgano contralor, ¿no? Que controla en qué gasta, en qué invierte, ¿cómo se sí, llama? La comisión de seguimiento que pueda tener piso, como sí. para que nuestro espacio solicite un pedido de informe, en qué estado se encuentran las obras y por qué momento están detenidas. Sí, es que el órgano de control es el Tribunal de Cuentas de la provincia. Ok, No, no te ok. queda otra que ahí. Ahí. Dale, gracias por responder, Joaquín. No, no, por favor. Bueno, como les decía, a nivel nacional tuvimos una retracción de lo que es el contenido de información pública y documento público.
Em, y eh, eso limitó, obviamente, hoy en día limita la transparencia del Estado. Hay un buen portal donde te mide, que es de la Agencia de Acceso a la Información Pública, donde hay mayormente cargado, pero bueno, es un elemento. Sí les digo que hay buena recepción de la legitimación de los concejales y dirigentes para, para la realización de estos pedidos. De hecho, hay una causa que se llama Mónica Fade, o Frade, perdón, Mónica Frade, que pide la inconstitucionalidad de estas modificaciones y la reconoce en pos de un interés público. Por lo cual, digo, no dejen, debería ser difícil que les cercenen ese derecho y después permite el acceso vía amparo a la justicia, obviamente con un costo que es el del abogado, digo, ¿no? Pero no deja de permitirte pues ante la denegación un acceso a la justicia para pedir información, que puede ser un buen insumo para después una plataforma o narrativa discursiva política. Todos estos están sujetos esto lo pone en la ley 27275, la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, el legislativo, el judicial, el Ministerio Público, la magistratura, las empresas y sociedad del Estado, los concesionarios, permisarios y licenciatarios de servicios públicos, organizaciones empresariales, partidos políticos, todos que manejen fondos públicos, las instituciones que administran fondos públicos, los fideicomisos, los entes cooperadores, el Banco Central y los concesionarios, operadores y administradores de juegos de azar y autorizados. Pero todos estos están obligados a dar información en el ámbito de la nación y es muy poco los casos en que caería una información, digo, es algo que es para defensa nacional, defensa en la justicia, solamente sean datos personales, pero no disasociables, digo, no se coman la curva cuando le digan, no, miren, esto contiene dato personal. Bueno, si se puede disasociar y lo que ustedes buscan es un dato más de gestión, esto puede, el pedido puede caminar, digo. Cuando no haya secretos, sí cuando haya secretos industriales, comerciales, financieros o científicos, la patente, no vayan a pedir una patente de una vacuna, digo, pero o de cuestiones de lavado de dinero, esto sí está prohibido, pero el resto debería, en términos generales, permitirse el acceso al ciudadano y puede ser un buen insumo, como digo, a nivel político. Se presenta una solicitud, se remite al área correspondiente, tienen hasta 20 días hábiles para dar la solicitud y ante la denegación, salvo que esté bien fundada y cosas, se podría poder apelar ante la Agencia de Acceso a la Información Pública para que la agencia determine si estaba bien denegado o no ese permiso y eventualmente se puede directamente ya ir a vía amparo a la justicia. De vuelta, es un buen insumo para ver en lo que es transparencia activa, que es lo que los datos que proactivamente se publican. eh, Ojo con la información desactualizada, qué es lo que nos están actualizando, los sueldos, el presupuesto, algunos informes de auditoría, pero nada, no deja, algunos organismos sorprenden la cantidad de información que publican y les pueden a ustedes servir para lo que en la temática que les interese. ¿Cuáles son finalmente, para cerrar los desafíos, dos filminas más? Los actuales hay que modernizar la normativa de control. Hay que resignificar los conceptos de eficacia, eficiencia en voz de lo que estamos viviendo, o cuál es la eficacia, cuál es el rol del Estado, digo, ¿no? ¿Qué pensamos? No un Estado presente, sino un Estado más eficiente. Entender que hay una complejidad normativa cuando el derecho administrativo se va retirando y va influyendo en los procesos de globalización, esto es lo que digo, entrar a veces pensamos que está muy lejos, pero entrar a la ODE a veces tiene su impacto. Eh, el soft law, todos son recomendaciones, pero ninguna es una regulación formal y efectiva. Y después la interrupción de las nuevas tecnologías. Podemos querer modernizar la gestión presupuestaria, los organismos de control, pero no podemos dejar de perder de vista que no podemos implementar a mansalva inteligencia artificial, más allá de que se está utilizando porque puede vulnerar derechos o repetir patrones y conductas eh, negativas, los datos sesgados, los datos desactualizados o las cajas negras y no saber cómo realmente piensan o se utilizan estas herramientas.
al final del día podemos hablarte un capítulo aparte sobre inteligencia artificial y Estado, pero básicamente es no por modernizar generemos más vulneraciones a derechos. Básicamente es eso. El control, digo, no es un obstáculo a la gestión, es la garantía del derecho a una buena administración. Desde el presupuesto que mide ingresos, la ejecución, la rendición de cuentas, el control interno y externo, y la integridad, son todos un ciclo institucional que lo que va a llegar es a garantizar un Estado en un marco de un Estado de derecho, social y democrático de derecho, digo, o social y constitucional de derecho, che, es un Estado eficiente que responda a las necesidades de la gente desde la nación, desde la provincia, desde el municipio, desde la comuna más chiquita. Esa es la idea que ustedes me gustaría que se lleven. Digo, existen diversas herramientas desde cuando se piensa ese gasto hasta cuando se termina de ejecutar, se rinde de cuentas y quién lo hace que ustedes pueden utilizar para ser mejores dirigentes políticos desde roles eh, partidarios o desde roles institucionales. Muchas gracias. Dicho esto, paso a ver si hay alguna consulta. ¿Los gobiernos locales pueden o existe alguno que posea oficina anticorrupción? Es una pregunta más, Alejandro. No, no conozco, no tengo, algún registro, puede ser que algunos sepan más que tener. ¿Se puede proponer una oficina anticorrupción local? Sí, obviamente, es un sistema de, ¿cómo se llama? Es un sistema de control interno que cada uno puede tener. El enlace al acceso a la información pública creo que está, a ver, permiso de usar el celular, en trámites, solicitud de acceso a la información pública. Es un trámite a nivel nacional por TAD. Pongan solicitud de acceso a la información pública en Google y les dice exactamente cómo hacerlo. Así, Graciela, es así como se hace. Concesión de servicios públicos, sí, sí. No, en realidad, acá Samantha, si se puede, solo vas a poder ver la parte afectada al servicio público. Hay dos regímenes jurídicos que le aplican a una empresa concesionaria de servicio público, que es todo lo que está afectado al servicio público se rige por derecho público. Básicamente, por ejemplo, vos no podrías, no sé, la usina eléctrica de Transener, de Denor, de Camesa. Es inembargable, imprescriptible, inalienable, no se puede vender, pero sí podés, sí está todo lo que no está destinado directamente al servicio público que puede ser afectado. Por ejemplo, vos si tenés una deuda con Edenor, sos acreedor de Edenor, embargarle no sé, el campo de recreación de los empleados, pero no la usina eléctrica. Tal cual, Juan Manuel Arroyo, en TAD está como pedir información. Y Patricia, qué lástima lo de Lincoln, que no hay boletín oficial, más cuando hoy estamos a la idea de boletines oficiales eh, digitales y demás. Bueno, cierro esto, no sé si hay alguna duda más, alguna consulta más. Joaquín, yo quería hacerte una consulta. Sí, Cuando en el caso en donde el Consejo Deliberante, te hablo mucho del plano local, funciona sí, como una escribanía donde se certifica, se avala, se, se presta, se da consentimiento a lo que el Ejecutivo, ya que hacer oficialismo, se decide, por usarla una frase vulgar, entre bomberos no se pisan la manguera, sí. decirte, entre los dos no se van a sacar los trapos al sol, el Consejo Deliberante y municipio, el ciudadano puede hacer uso de una banca extra, ¿verdad? Como para pedir informes, para pedir, ya que, por ejemplo, en la localidad que yo vivo sí hay una novena banca que le llaman, que es el que puede usar el ciudadano, pero le tiene que peticionar al presidente del Consejo Deliberante. Pero Mirá, desde ahí, desde esa banca se yo podría pedir un informe de trimestral o un informe sobre tal obra que uno cree que está sobrevaluada, inflada de a ver, precios.
Leandro, no conozco el caso concreto, me llama la atención esto de la novena banca, está bueno, parece una buena iniciativa. Digo, la idea es que sí, yo creo que todas las peticiones se pueden, si vos las sustentás en el interés público que tiene subsumida, digo, que tiene detrás tu petición y que no es meramente eh, opositora, digo, o hay una chicana política, yo creo que debería caminar, la justicia también, digo, poder buscar. Pero bueno, las redes de poder internas y eso es, después podríamos debatir, si, yo creo que sí, digo que lo sigue siendo, que es un derecho de cuarta generación, digo, como es la democracia, pero después hoy hay una lectura posmoderna muy nefasta que a veces, o por lo menos preocupante, donde habla de que la democracia también no está solucionando las cuestiones, digo, ¿no? Y esas son las reglas del juego, digo, las mayorías, las minorías. La justicia debería ser un... Sí, en este de- caso es radicalismo, cuando me refiero a oficialismo, ¿no? Porque no al oficialismo nacional, sino al oficialismo local, pero que quiero aclarar, porque uno siempre, yo pregono mucho, yo he sido presidente de un barrio, de un centro vecinal, y la transparencia ha sido mensual. Tenía socios, tenía recaudación y uno administra plata ajena, así como pasa en sí, una obvio. empresa. Pero con la diferencia que en el Estado no te vas a la quiebra, que salen a ayudar, te salen a ayudar de una u otra manera, o te inventas una moneda como toda La Rioja, que ante falta de Sí. plata te inventás unos cachos. Pero bueno, dale, muchas gracias por dejarme participar y por opinar. Muchas gracias por tu No, disertación gracias a también. vos, Leandro, por la participación. Bueno, si no existe otra duda, nada más que agradecerles el tiempo y declararse cerrada la clase de hoy. Que tengan Paco, un... perdón, acá Sí, Diego de la Escuela de Diego, Dirigentes. ¿cómo estás? Antes de finalizar, queremos agradecerte especialmente a vos por la clase y a todos los que han participado. Queremos avisarles que durante la semana les estaremos enviando por correo electrónico los certificados de participación y el enlace para el próximo encuentro, que va a ser el próximo lunes 27 a las 18 horas y corresponde a la tercera y última clase del ciclo. Así que ya saben que los que ya se inscribieron al principio del ciclo no deben volver a inscribirse ni a completar los formularios. Así que los esperamos. Y bueno, hasta la próxima semana. Gracias, Perfecto. Joaquín. Muy bueno estuvo la clase. Abrazo a todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Saludos para todos y todas. Hasta luego. Gracias.